Hola a todos, seguimos grabando capítulo por capítulo el libro Vengo a sanar del padre Darío Betancourt. Espero les sea de utilidad. Vamos a ir grabando capítulo por capítulo hasta conformar el audiolibro que sea en un solo tomo. Difundan si les parece adecuado el contenido. Les invito a seguir profundizando. Comenzamos. Capítulo segundo. El sufrimiento y la muerte. Inciso 1. Visión de Juan Pablo II. Si Dios nos quiere sanos, ¿cómo justificar tanto sufrimiento, dolor, enfermedad y muerte? El Papa Juan Pablo II, en su carta apostólica Salvifici Doloris sobre el sentido cristiano del sufrimiento en el mundo, enfrenta este problema y trata de darle alguna explicación. Se podría decir que el Papa llega a 3 conclusiones a partir del libro de Job. Inciso A. Primera conclusión. El sufrimiento es castigo por el pecado. Dios es un juez justo que premia el bien y castiga el mal. La convicción de quienes explican el sufrimiento como castigo del pecado halla su apoyo en el orden de la justicia y corresponde con la opinión expresada por uno de los amigos de Job. Empiezo cita. Porque lo que siempre vi, los que harán la iniquidad y siembran la desventura, la cosechan. Confrontar con Job, capítulo 4, versículo 8, citado en Salvifici Doloris, número 10. Fin de la cita. Inciso B, segunda conclusión. El sufrimiento tiene carácter de prueba. Al final del libro de Job, Dios mismo reprocha a los amigos de Job por sus acusaciones y reconoce que Job no es culpable. Se trata de un sufrimiento inocente que debe ser aceptado como un misterio que el hombre no puede comprender a fondo con su inteligencia. Si es verdad que el sufrimiento tiene un sentido como castigo cuando está unido a la culpa, no es verdad, por el contrario, que todo sufrimiento sea consecuencia de la culpa y tenga carácter de castigo. La revelación expone con toda claridad el problema del sufrimiento del hombre inocente, el sufrimiento sin culpa. Job no ha sido castigado, no había razón para infligirle una pena, aunque hubiera sido sometido a una prueba durísima. En la introducción del libro aparece cómo Dios permitió esta pena por provocación de Satanás, que puso en duda la integridad de Job. Cita. ¿Acaso teme Job a Dios en balde? Has bendecido el trabajo de sus manos, y sus ganados se esparcen por el país. Pero si extiende tu mano y tócalo en lo suyo, veremos, si no te maldice en tu rostro. Confrontar con Job, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Si el Señor consiente en probar a Job con el sufrimiento, lo hace para probar su justicia. El sufrimiento no tiene carácter de pruebas. Salvifici Doloris, número 11. Inciso C. Tercera conclusión. El sufrimiento es un llamamiento a la conversión. El libro de Job pone de modo perspicaz el porqué del sufrimiento. Muestra también que éste alcanza al inocente, pero no da todavía la solución al problema. Ya en el Antiguo Testamento notamos una orientación que tiende a superar la idea de que el sufrimiento es solo un castigo por el pecado. En los sufrimientos del pueblo elegido está presente una invitación divina para llegar a la conversión. Cita. Los castigos no vienen para la destrucción, sino para la corrección de nuestro pueblo. Segunda de Macabeos, capítulo 6, versículo 12. Así se afirma la dimensión de la pena. Según esta, la pena tiene sentido no solo porque sirve para compensar el mismo mal con otro mal, sino ante todo porque crea la posibilidad de reconstruir el bien en el mismo sujeto que sufre. Este es un aspecto importantísimo del sufrimiento en la revelación de la antigua y sobre todo de la nueva alianza. El sufrimiento debe servir para la conversión, es decir, para la reconstrucción del bien en el sujeto, que puede reconocer la misericordia divina en esta llamada a la penitencia. La penitencia tiene como finalidad superar el mal que bajo diversas formas está latente en el hombre, y consolidar el bien tanto en uno mismo como en su relación con los demás, y sobre todo con Dios. Eso todo está en Salvifici Doloris, número 12. Estando en una ciudad de Argentina, en una reunión con médicos, uno de ellos preguntó: mi hija de 4 años tiene asma bronquial crónica y,
¿Por qué yo, siendo especialista en vías respiratorias, no he podido hacer nada por ella? Y sí mucho por otros. Al interrogar al médico en privado se le preguntó: ¿esta niña fue concebida con amor? Sí, contestó el médico, pero la esposa inmediatamente añadió: no. Recuerdo que no queríamos tenerla y se prestó hasta en un aborto. Entonces, mirando y conversando con la niña, se le preguntó: ¿verdad que papi y mami te quieren mucho? No, ellos no me quieren, dijo la niña. En ese momento sus padres se dieron cuenta de que la niña era consciente del rechazo. Se le sugirió un tratamiento de amor como medicina sanadora. Algunos meses más tarde recibí una carta de este médico contándome la sanación de su hija. Inciso 2. Tratamiento de amor. Este tratamiento consiste en dejar sentir a la otra persona que la amamos. Es usar gestos y símbolos con los cuales transmitimos el amor. Ejemplo: un abrazo, un beso, un apretón de manos, etc. Que estén cargados de profunda afectividad, que conmuevan hondamente a cada persona, tanto al donador como al receptor. Cita: salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 14. No es la expresión fría de palabras vacías que poco dicen, sino consiste en el uso de signos que ayuden a construir, animar y edificar una persona. Es lo que San Pablo dice a los Efesios: no se digan malas palabras, sino usen lenguaje que sea bueno y que ayude a crecer y traiga bendición a los que los oigan. Confrontar con Efesios 4:29. Este tratamiento de amor se realiza en 3 niveles. Inciso A, primer nivel: el amor que me dan. Es muy común entre familiares decirles palabras que, si bien no dañan las relaciones familiares, sí pueden acomplejar a la persona a quien se le dirigen. El ejemplo más común podría ser la madre que le dice a su hija: estás gorda, eres fea, estás mal presentada, no tienes gusto, no sabes vestirte, etc. Si en lugar de estas palabras se usan otras para animar y construir, se van a evitar fricciones y tensiones y se construirá un ambiente de paz y de amor en cada persona. Siempre que alguien nos alienta, nos sonríe, nos da un sincero abrazo, unas palmadas en las espaldas y hasta una amorosa corrección fraterna, nos sentimos aceptados y queridos. Esto nos sana de inseguridades y de muchos complejos. Inciso B. El amor que me doy a mí mismo. Nadie puede amar ni dar amor si primero no se ama a sí mismo. El primer mandamiento habla de la obligación de darnos amor a nosotros mismos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Confrontar con Lucas, capítulo 10, versículo 17. Me amo como soy, no como quisiera ser, y me valoro en lo que soy. De lo contrario, caeré en un negativismo personal. Para poder observar el mandamiento de Jesús, debemos comenzar por ser tan bondadosos con nosotros mismos como queremos serlo con los demás. Esto no constituye una lección de arrogancia, sino la explicación de que Jesús no considera como humildad la autocondenación destructiva. Muchas veces Él curó a enfermos y perdonó a los pecadores, aliviándolos de la carga de culpabilidad y condenación. Cita: Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. Y luego efectuaba una curación. Al amarnos a nosotros mismos, demos gracias a Dios por el amor que nos llega a través de nuestros parientes, amigos y conocidos. Porque mientras más amor recibamos o nos demos, más nos sanamos. Un método muy bueno y práctico para darnos amor a nosotros mismos es mirarnos ante un espejo y comenzar a dar gracias a Dios por el regalo de haber sido creados a su imagen y semejanza, la maravilla de nuestros ojos para ver, del gusto para saborear los alimentos, de los dientes para morder y masticar las comidas, de la boca y de los labios para hablar, de la voz para comunicarnos con los demás, de los oídos para escuchar, etc. Al hacer esto nos vamos llenando de amor y de paz. Todo aquello que a usted no le guste se convierte automáticamente en su enemigo. Si a usted no le gusta su cara es su enemigo.
Si no le gusta el color de su piel es su enemigo. Si no le gusta su pelo es su enemigo. Si no le gusta su estatura es su enemigo, etc. El Salmo 139, versículos 13 y 6, pueden ayudar a inspirarnos a alabar a Dios y llenarnos de amor. Dice: Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo, tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo, cuando yo era formado en lo secreto, cuando era formado en lo más profundo de la tierra, tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Inciso C. El amor que doy a otros. Una persona llena de amor, ya sea porque se lo dan o se lo da, es un instrumento precioso de curación. Un médico amoroso y cariñoso con sus pacientes es fuente de inmensa sanación para ellos. Un sacerdote lleno de ternura y bondad para sus feligreses es canal de la sanación de Jesucristo. Un medio muy adecuado para dar amor a otros es por medio de la sonrisa. El cardenal Richard Cushing escribió: solamente una pequeña sonrisa en tus labios alegra tu corazón. Sonríe a ti mismo, hasta darte cuenta de que tu habitual seriedad ha desaparecido. Sonríe a ti mismo, hasta dar calor a tu corazón con el sol de tu radiante rostro. Luego, ve irradiar tu sonrisa. Tu sonrisa tiene ahora una obra que realizar por Dios. Sonríe a los rostros desolados, sonríe a los rostros tímidos, sonríe a los rostros tristes, sonríe a los rostros enfermos, sonríe a los rostros frescos y juveniles. Sonríe a los rostros viejos y arrugados, sonríe a tu familia, a tus amigos. Cuenta el número de sonrisas que tu sonrisa ha provocado en otros en tu día. Ese número te dirá cuántas veces has suscitado alegría, satisfacción, ánimo, confianza en los corazones de otros. Estas buenas disposiciones no son siempre fuente de altruismo y de buenas acciones. No. Estas buenas disposiciones son siempre fuente de altruismo y de buenas acciones. Tu sonrisa puede llevar nueva vida, esperanza y ánimo a los corazones cansados y oprimidos, tentados, desesperados. Tu sonrisa puede ayudar a madurar una vocación si eres sacerdote, hermano o hermana. Tu sonrisa puede ser el principio de una conversión a la fe. Tu sonrisa puede preparar el camino para el regreso de un pecador a Dios. Sonríe también a Dios. Sonríe a Dios en amorosa aceptación de lo que Él disponga con tu vida, y tú merecerás gozar de la faz de Cristo radiante y sonriente con especial amor para ti por toda la eternidad. La Sagrada Escritura recomienda la alegría como un remedio excelente. Cita: un buen remedio es el corazón alegre, el espíritu abatido seca los huesos. Proverbios 17:22. El ánimo del hombre le sostiene en su enfermedad, pero perdiendo el ánimo, ¿quién le levantará? Proverbios 18:14. Número 3. Alegría en el sufrimiento. Dios permite el sufrimiento y el dolor, pero no lo quiere. Algo así como permite el pecado y sin embargo no lo quiere. Puede incluso suceder que Dios realmente envíe una enfermedad o sufrimiento a una persona. Pero en esos casos, estas dolencias tienen dos características. 1. La paz y alegría que se siente. Este sufrimiento lleva a producir un amor muy grande por el Señor. Un amor generoso y oblativo. Esta característica es más importante que la anterior. En mi ministerio, ya de varios años, solo he encontrado 2 personas enfermas de cáncer con estas dos características, que no querían que se orara por ellas por el temor de perder la paz y el amor que la enfermedad les producía. Una de ellas, una joven madre de la República Dominicana, quien me dijo: solo quiero una oración para que este amor que siento por el Señor desde que estoy enferma siga aumentando. El otro caso fue de un hombre de 45 años en la ciudad de Monterrey, México, que vivía en una casucha de cartón, miserable, paralizado todo su cuerpo, maloliente y lleno de mugre. Dijo: hermano, permítame llamarle mi hermano, porque si no le gusta que le llame así, usted está en peores condiciones que yo. Soy un hombre feliz desde que Jesucristo entró en mi corazón. Ya no hay sufrimientos y no soy signo de vivir la vida que Dios me ha dado para vivir.
Pienso en estas personas, se cumplen las palabras de San Pablo a los colosenses. Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros, y suplo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Colosenses 1:24. San Pablo encontró la alegría de sufrir al descubrir el valor del sufrimiento. Salvifici Doloris, número 1. Número 4. 3 finalidades del sufrimiento. A veces el sufrimiento puede ser para la gloria de Dios, para beneficio propio o para provecho de otra persona. Primer beneficio, para su gloria, inciso A. La inmensa mayoría de la gente no quiere estar enferma. Prueba de esto es que acuden a los médicos en busca de salud. Ciertamente se puede ofrecer nuestro sufrimiento a Dios, transformándolo en fuente de mérito. Todo dolor que se ofrece a Dios, unido al sufrimiento de Cristo en la cruz, es corredentor y glorifica a Dios. Pero nadie quiere estar enfermo. Dios quiere nuestro bien y su gloria. ¿Y qué le da más gloria a Dios? ¿El dolor y el sufrimiento ofrecidos por una sola persona? ¿O todo el pueblo celebrando y aclamando el poder y amor de Dios, derramado sobre esta persona que ha sido curada por él? A Dios se le da gloria de diferentes maneras. Lo que debemos aclarar es que a Dios no le glorifica más el dolor que la salud, que lo más meritorio no se mide por el trabajo que más nos cueste, sino que depende del amor con que actuemos en cada circunstancia. Así lo explica Santo Tomás. No es la dificultad con la que hay en el amar al enemigo lo que cuenta para lo meritorio, sino en la medida en que manifiesta en ella la perfección del amor. Así pues, si la caridad fuera tan completa que suprimiera en absoluto la dificultad, sería entonces más meritoria. Quaestio Disputa de Carite, número 8, ad 17. Yo soy testigo personal de que Dios permite el sufrimiento para glorificar su nombre. Mi hermana Luz Helena y la señorita Blanca Ruiz y la señorita Virginia Chang de Díaz y yo tuvimos un terrible accidente automovilístico en la ciudad de Panamá, en donde casi perdemos la vida. Especialmente mi hermana por la gravedad de las heridas. Mientras nos recuperábamos en el hospital, muchas veces le pregunté al Señor: ¿qué me quieres decir con todo esto? ¿Qué quieres, Señor? Nunca comprendí nada, pero al abandonar el hospital y disponernos a regresar a nuestra casa en Nueva York, me di cuenta de que el Señor había hecho muchas sanaciones en varias áreas de mi vida. Vi también que algunos médicos y enfermeras del hospital se habían librado de muchas supersticiones y de amuletos que cargaban, aparte de muchas sanaciones físicas y conversiones que el Señor realizó a través de nuestra estancia en el hospital. Nuestro viaje a Panamá era con el fin de ir a predicar a Santiago de Veraguas, pero el Señor nos permitió el accidente para llevarnos a otra parte. Al hospital, en donde quizás de otra forma estas personas nunca hubieran oído hablar del Señor. Por haber permitido el accidente, somos muchos los que hemos podido dar gloria a Dios. Siempre que nos invitan a evangelizar nos pagan los gastos, pero ahora fuimos nosotros quienes pagamos muchos dólares y dolores por anunciar a Cristo Jesús en el hospital. Quizás nuestro accidente parece el de San Pablo cuando dice que el Evangelio llegó a los gálatas debido a una enfermedad que sufría, la cual le permitió permanecer con ellos, anunciándoles así a Jesucristo. Confrontar con Gálatas 4:13. Segunda razón del sufrimiento, para nuestro bien. La renovación carismática, siguiendo la tradición católica, siempre ha enseñado que Dios puede permitir el sufrimiento para nuestro provecho, purificación o santificación. San Pablo habla de una dolencia que me fue dada como si fuera una espina clavada en el cuerpo. 3 veces le he pedido al Señor que me quite esa dolencia, pero el Señor me ha dicho: mi gracia es todo lo que necesitas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 9. San Pablo pidió a Dios que se le quitara esa dolencia, pero parece que él no lo hizo por el bien espiritual del apóstol. Inciso C. Tercera causa, para beneficio de otros. Muy probablemente Dios permitió la enfermedad de San Pablo para detenerlo allí y predicar el Evangelio a los Gálatas. Esta enseñanza de la renovación carismática católica está en perfecta consonancia con la doctrina expuesta por el Papa Juan Pablo II en su carta apostólica Salvifici Doloris sobre el sufrimiento humano. Número 5. ¿Dios nos quiere sufriendo?
Algunos piensan que Dios manda y quiere el sufrimiento en nuestras vidas. Esta falsa idea ha surgido principalmente por dos canales. Primer canal, inciso A, el estoicismo. El ministerio de curación se debilitó precisamente debido a la influencia de la doctrina de los estoicos en los padres de la Iglesia y en general en sus pensadores y teólogos. Por esta influencia se tendía a considerar el cuerpo humano como una cárcel que aprisionaba el alma y obstaculizaba su crecimiento espiritual. Se llegó entonces al ascetismo severo, que fincaba la perfección en desconfiar del cuerpo humano, dándole muerte mediante diversas mortificaciones y penitencias. Se vivía en la expectativa de un futuro en que el alma sería liberada de la cárcel de su carne. No se valoraba el cuerpo como don de Dios ni como santuario del Espíritu Santo. Por tanto, todo lo que nos llevara o produjera sufrimiento o sacrificio era sobrevalorado, ya que sometía al cuerpo bajo el dominio de la razón. Recuperar la salud parecería perder la oportunidad del sufrir, tan valorado por los estoicos. La especial valoración de mente y razón iba acompañada de una deprecación del cuerpo, sede de pasiones irracionales y parte mortal del hombre. Había incluso que dar la bienvenida a la muerte, porque con ella la mente se liberaba de las cadenas corporales. Inciso B, segunda influencia, mala comprensión de las bienaventuranzas. Otra causa por la cual se difundió la idea de que Dios nos quiere sufriendo fue una mala interpretación de las bienaventuranzas. Cita: bienaventurados los que sufren persecuciones por hacer lo que Dios quiere, pues el reino de los cielos les pertenece. Mateo 5:10. Se pensaba que la perfección cristiana consistía solo en llorar, tener hambre, sufrir persecuciones y todo tipo de sufrimiento, y no en la identificación con Cristo, que pasando por la cruz llegó a la resurrección. Ciertamente Jesús nos habla de persecuciones, incomprensiones y críticas por su nombre, pero nunca se refiere a epilepsis, úlceras o parálisis. Es decir, los sufrimientos de afuera hacia adentro pueden venir como consecuencia de nuestra fidelidad al Evangelio, pero las enfermedades de dentro para afuera son precisamente las que Jesús vino a suprimir con su cruz. Inciso 6, número 6, la muerte. Una persona que ha conocido personalmente al Señor no tiene miedo a la muerte. Sabe que no es el final, sino el comienzo de una verdadera vida a la que está llamada. El que crea en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Juan 11, versículos 25 al 26. La muerte es la sanación completa, porque es la liberación de todos nuestros males. El miedo que mucha gente siente ante la muerte es un signo claro de que Dios no quiere que muramos, sino que vivamos, y vivamos con Él. No nos ha creado para morir, sino para vivir. Dios en su misericordia viene en nuestra ayuda y nos sana del miedo de la muerte. He visto el cambio de mucha gente ante este misterio y los he visto morir con una inmensa paz. Cuando un cristiano medianamente educado en la fe comprende su destino final, la muerte se convierte en una llama de esperanza. De aquí que encontremos personas como Santa Teresa de Jesús, que escribió: «Ven muerte tan escondida que no te sienta venir, porque el placer de morir no me vuelva a la vida». Para ella la muerte era un gozo. San Pablo le escribía a los filipenses: «Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia». El hombre con fe canta gozoso: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55. Fin del segundo capítulo. Gracias por escuchar, seguimos en sintonía. Un gran agradecimiento a Carlos, que me ayuda a poder subir esto a YouTube. Gracias, hasta luego.